¿Se escuchan? Sí. Listo, buenísimo. Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos, buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta segunda charla del ciclo webinar en conservación de fauna silvestre. Hoy vamos a hablar sobre conservación de condrictios y la vulnerabilidad que tienen condrictios y rayas en el mar argentino. Este es el primer ciclo que damos desde el Grupo Fauna Tamandua. Les comento que nosotros somos un grupo de estudiantes de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener a la doctora Mirta García. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, y también es prosecretaria de posgrado en la misma facultad. Ella también es investigadora del CONICET. Y bueno, queríamos decirle que cualquier duda o preguntas que tengan sobre la charla las pueden ir dejando en el chat, y al final de la charla las comentamos a Mirta y ella nos va a responder. Además, queremos agradecer de mucho corazón a Juan Pablo Laureiro y a la Alianza Guaraca, que nos ayudaron con la colaboración, la organización y la promoción de este ciclo. Y bueno, todas las charlas van a ser grabadas y van a estar en la cuenta de YouTube. Sin más nada que decir, le paso la palabra a Mirta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer por la invitación a participar de este ciclo. Para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes, y además es un placer comentarles algo de lo que tanto amo de mi trabajo, que es como la conservación de tiburones y rayas. Ustedes estarán viendo en este momento el inicio de mi presentación, que dice tiburones y rayas en peligro. Muchos de nosotros, muchos en general, una de las cuestiones que estaba comentando con los chicos antes de comentar esta charla es que la verdad me siento muy agradecida que me inviten a un ámbito como es este de las ciencias veterinarias, porque esto es un cambio de mirada también de los veterinarios hacia la fauna silvestre y hacia los temas de conservación. Entonces, yo sé que todos saben digamos, el grado de peligro de extinción que tienen mamíferos, reptiles, anfibios, pero con los tiburones y las rayas siempre hay una cierta reticencia o no hay una demasiada claridad al respecto. Entonces, en esta tarde vamos a desandar este tema lentamente y por qué son estas cuestiones que ponen en peligro a este grupo. Bueno, la presentación ya fue hecha por Tamara hace unos segundos, y debajo digamos, de mis actividades como profesora investigadora del CONICET, les quiero contar que soy miembro del Plan de Acción para la Conservación y Manejo de Condrictios de Tiburones y Rayas de la República Argentina, que se llama PAN Tiburones, así lo pueden encontrar si lo quieren buscar, a los que les interese el tema, que se está desarrollando del año 2009 en la Argentina. Y allí tienen mi email, que después lo voy a poner en la última diapositiva también, como por si cualquiera de ustedes quiere comunicarse por algún tema. Bueno, todo en la vida siempre es importante plantearse una pregunta. La mía es, ¿sabían que 1 de cada 4 especies de tiburones y rayas están amenazados? Es muy probable que no, porque esto no está muy difundido. Nosotros, si vemos, por ejemplo, esta imagen, nos conmueve muchísimo, ¿no es cierto? Son grupos icónicos que nos dan muchísimo dolor verlos en este estado de conservación. Pero si ponemos esto o esto, quizá no nos dé tanto dolor, porque no pensamos en que tienen un grado tan grande de vulnerabilidad. Quizá un poco la falta de empatía del grupo de los tiburones se la damos a Spielberg, que en el año 1975 hizo la película Tiburón y los hizo muy poco simpáticos y, digamos, y empáticos. Pero justamente ahí tenemos que son tan temidos, tienen estas presentaciones así muy catastróficas, pero son tan temidos como también son tan vulnerables. Fíjense todas estas fotos, como son especies de un tamaño impresionante y sumamente vulnerables.
Fíjense ustedes, por ejemplo, en esta foto es muy claro, en este diagrama está muy claro cuántas especies, fíjense esto, este es el año que se registraron más ataques con muertes de tiburones. Fueron 12 personas en un año. Fíjense los tiburones que mata el hombre por hora. Así que esa sería más o menos la relación y cómo tenemos que cambiar nuestra mirada hacia los tiburones. Miren, acá les quiero poner un poquito de, digamos, acercarlos un poco al número de especies a nivel global que tenemos. Hay 1.150 especies de tiburones en todo el mundo, de tiburones y rayas, ¿no? Distribuidos. 513 para tiburones y 637 para rayas. Ahora miren esto. Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de especies en extinción o especies grupos amenazados de extinción, obviamente pensamos en los mamíferos, pensamos en los anfibios, en los reptiles. Fíjense que el número más grande es el porcentaje de anfibios, es el que presenta mayor porcentaje de especies en extinción. Y el segundo es el de los tiburones y las rayas, o sea, están ubicados en segundo lugar respecto de amenaza de extinción. No sé si esto es algo bien demostrativo, pero que pienso que ninguno de los que está escuchando imaginó que tenían este grado de amenaza. ¿Por qué los conocemos como condrictios o peces cartilaginosos? Se llaman condrictios porque tienen el esqueleto cartilaginoso. Pueden llegar a tener alguna depositación de carbonato de calcio, pero nunca hay verdadero hueso. Puse esta imagen porque creo que acá se ve una gran diversidad de tiburones, los que pueden ver en el centro de la imagen, como por ejemplo es este, o este que tenemos acá, es el tiburón ballena y el tiburón peregrino. Estos que son los más grandes, son tiburones que son plantófagos, o sea, comen plancton, que está inmerso en el agua, ¿no es cierto? Los otros, que son depredadores, por ejemplo, de tamaño grande, pero son mucho más pequeños que estos, si sumamos, son mayores de 10 metros, estos están todos rondando los 7, 8, 9 metros. Tenemos el tiburón blanco, que es el tiburón antropófago, el tiburón martillo, el tiburón zorro, que está aquí, pero fíjense que hay otros tiburones que no tienen tanta forma de tiburón, como por ejemplo que es un tiburón que se llama tiburón alfombra, o que está acá, que viven bien cerquita del fondo, en los ambientes bentónicos, o que está acá, que son los ángeles, que viven casi pegados al sustrato, al fondo del mar. O sea que los tiburones han ocupado todos los nichos ecológicos, no solo los de depredadores, sino también ocupan otros nichos. Pero ¿por qué la importancia de conservar a los tiburones en el mar y en la naturaleza? Porque los tiburones son los que, los reguladores de la trama trófica marina. ¿Por qué? Porque son los depredadores top. O sea, ellos son los que mantienen el equilibrio en la red trófica del mar. Si ellos desaparecieran, podría romperse ese equilibrio y las consecuencias serían nefastas, porque se producen desequilibrio de cadenas que se da con los efectos bottom-up o bottom-up. Otro de los grupos que vamos a ver hoy es el grupo de las rayas. Fíjense que las rayas también, obviamente, siempre están ligadas al sustrato, excepto este grupo que está acá, que son las mantas rayas, que estas nadan libremente y también comen plancton. Después el resto de estos grupos están muy ligados al sustrato. Estas son las rayas comunes, esta es una raya de agua dulce, y esto que está aquí son una raya de látigo, las que tienen una cola muy finita, larga y provista de un aguijón. Y esto que está aquí es el pez sierra, que es una especie que está en peligro de extinción en casi todos los lugares donde se distribuye. Otra especie que son mucho menos comunes, tiene mucho menos cantidad de especies,
ese es lo que conocemos como pez elefante, pez gallo, quimera, y lo que se consume en las pescaderías como pez pollo. Estos son los 3 grupos de condrictios que vamos a ir viendo hoy. ¿Cuáles son las principales amenazas para los tiburones y las rayas? Bueno, las tiburones y las rayas tienen las amenazas más grandes son la historia propia, o sea, la historia de vida de este grupo, la pesca en todas sus versiones, comercial, artesanal y recreativa, la contaminación ambiental y la destrucción del hábitat. Entonces, ahora vamos a comenzar un poco de lo que es la historia de vida, o sea, la historia y la biología de los tiburones y las rayas. ¿Cómo afecta esta historia de vida la vulnerabilidad? Fíjense cuáles son los problemas más grandes que tienen. Los tiburones y rayas tienen un crecimiento muy lento, alcanzan su madurez tardíamente, pasan por largos periodos de gestación y tienen una baja tasa reproductiva, o sea, un escaso número de crías. Si uno lo pudiera comparar con algún grupo, lo tendría que comparar con algún grupo de mamíferos. Pero fíjense que ahora les voy a dar un ejemplo y van a ver qué vulnerable es este grupo. Lo voy a dar con un ejemplo que es un tiburón que nosotros tenemos en peligro crítico de extinción en el Atlántico sudoccidental, que se conoce con el nombre de escalandro en Argentina, sarda en Uruguay y mangona en Brasil. Esta especie alcanza la madurez sexual a los 9 años, o sea que tiene que pasar 9 años de su vida sin que lo agarre ninguna red para poder reproducirse por primera vez. Piensen eso. Una vez que puede reproducirse, tarda 3 años, o sea, tiene 3 años de gestación. Para la primera aparición van a pasar 3 años. Y la tasa reproductiva de esa aparición va a ser 2 crías. O sea, que cada 3 años pueden llegar a tener 2 crías. Fíjense el grado de, de vulnerabilidad que les da a este grupo este tipo de conformación de reproducción. Hay algunas especies que tienen periodos más cortos, como por ejemplo son las especies que son ovíparas, que no son muchas en tiburones, la mayoría son en rayas, y ¿qué es lo que hacen? Ponen estos huevos que son, seguramente muchos de ustedes los han visto en la playa, de color marrón oscuro, o de color negro, que parecen sachet, con una consistencia un poco dura, y los embriones pasan un tiempo corto dentro de estos huevos y luego salen al medio acuático. Tienen estos zarcillos, como ustedes pueden ver en las puntas, que los hacen unir a la vegetación para que no estén flotando y puedan estar sometidos a las olas y demás. Después, los tiburones, para resguardar sus crías, tienen otro tipo de viabilizar sus crías a través del ovoviviparismo o viviparismo placentario. ¿Qué significa esto? Que mantienen a sus crías dentro de la madre, cada una con su bolsa vitelina, como ustedes pueden ver aquí, hay muchísimas, ¿no es cierto? Y ustedes me dirán, ¿y cómo puede pasar una especie de 3 años dentro de la madre con esta bolsa vitelina, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los tiburones han experimentado ciertos cambios que le permiten mantener a sus crías dentro de sus úteros con cierta facilidad, ya que tienen algunos mecanismos, como por ejemplo la leche uterina, que es simplemente una descamación de la pared del útero que le cede a las crías que están dentro de la madre, hasta que completen su formación, le cede proteínas. O en algunos casos tienen, la camada es más grande y unos tiburoncitos van comiéndose a otros de su misma camada hasta llegar 2 o 3 a término. O en este caso, por ejemplo, 6 a término. Otra modalidad también es la oofagia, o sea, que pueden comer también huevos no fecundados. Esa es una manera que les permite mantenerse
dentro del cuerpo de la madre. En el caso del ovoviviparismo o vivíparos aplacentarios, pueden existir hasta 100 crías dentro de la madre. Pero una modalidad más sofisticada es el viviparismo placentario, que lo que les quiero aclarar que no es una placenta como la de un euterio, como la de un mamífero, sino que es una placenta, que simplemente se une la pared del útero con la pared de la bolsa vitelina, y de esa manera el útero puede cederle sustancias directamente a la bolsa, ¿sí? En este caso el número de crías es mucho menor, no supera más o menos las 20 crías, pero en general todos tienen 2 o 3 crías. Cuanto más largo es el periodo de gestación, menos números de cría tienen. Todas estas adaptaciones fisiológicas la tuvieron los tiburones, las experimentaron para poder vivir desde hace aproximadamente 400 millones de años dentro del mar, dentro de los océanos, y mantener sus características externas prácticamente iguales, ¿sí? Tuvo algunas adaptaciones morfológicas, otras fisiológicas y también otras de comportamiento para evitar, o para poder perpetuarse. Pero nunca pensó que iba a aparecer el hombre, ¿no es cierto?, dentro de sus problemas. Fíjense que entre esas adaptaciones tienen distintos tipos de dientes. Tenemos dientes como estos, que son los dientes, y que acá se ve bien, que son los dientes del tiburón blanco, que son obviamente de buenos depredadores. Este también es un diente de buen depredador, pero también tenemos dientes como estos, porque son de los tiburones que comen o que predan sobre el bentos marino. Después también tenemos diferentes, obviamente ligado con eso, diferentes tipos de alimentación. No solo los hay depredadores, sino también los hay plantófagos, como en el caso del tiburón ballena, del tiburón peregrino que es acá, o de las mantarrayas. Y algunos otros fueron a vivir al fondo del mar, viven en a altas profundidades, tienen fotóforos en su piel, ven que acá hay como una cierta luminosidad, tienen fotóforos, son muy oscuros, y estos tampoco son muy depredadores, se alimentan simplemente, o sea, no depredadores de otros peces, sino que se alimentan del fondo, de crustáceos y de organismos bentónicos. Ahora, justamente uno de los temas fundamentales es ver cuáles son las principales amenazas. Acabamos de ver una de las principales amenazas es su historia de vida, ¿sí? Con esa baja tasa de reproducción, largos periodos de gestación y largos periodos para alcanzar la primera madurez. Pero uno el peor de las amenazas de este grupo es la pesca, en todos sus aspectos, en la pesca, o en todas sus modalidades, la pesca comercial, la pesca artesanal y la pesca recreativa. Acá tenemos la pesca comercial, ustedes pueden ver lugares donde se acopian, ahora ya no, esto no está pasando, pero esto es de unas décadas atrás, donde se acopiaban tiburones, así de manera increíble, justamente esto se dio en la década del 50, 60, porque se extraía el aceite de hígado de tiburón, que es el escualeno. El escualeno se usa tanto en farmacia como en cosmética. Y el lugar, si ven que se puede obtener de otros sitios, de las plantas y demás, lo más, el menor costo es extraerlo del hígado de los tiburones. Que ustedes saben que los tiburones tienen un hígado que ocupa gran parte de su cuerpo y de su cavidad abdominal, porque ellos no tienen vejiga natatoria y utilizan el hígado con una gran cantidad de aceite y una gran cantidad de escualeno para poder flotar. Entonces, ahí vieron la posibilidad de
de extraer el aceite que es tan importante, incluso ahora que estamos en la época donde las vacunas son tan apreciadas, se utilizan también en la fabricación de vacunas, porque son coayudantes de las vacunas, el aceite escualeno. Bueno, otro tema que ha diezmado a las poblaciones de condrictios es el hecho de la comercialización de las aletas. Se llama aleteo o finning. Este proceso es cortarle las aletas a los tiburones y después desechar el cuerpo de los tiburones al agua. O sea, el tronco del tiburón se tira al agua una vez que extrajeron las aletas. Las aletas se pueden vender así frescas o disecadas. Ustedes dirán, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto es un problema cultural, ¿sí? En China, y cuando Hong Kong no pertenecía a China también, hay una costumbre que está relacionada con, con las clases de poder, o sea, con el poderío económico. Tener un plato de sopa de aleta de tiburón es de una distinción increíble. O sea, cuando hay un casamiento, una fiesta, las personas con mucho dinero ponen en sus fiestas este tipo de plato que ha hecho que se diezmen las poblaciones de tiburones. De hecho, yo les voy a comentar, fíjense, esto es un minutito nada más, fíjense los países que que hasta hace poquito tiempo, en este caso ya era Uruguay y ya lo dejaron de exportar, pero que exportaban aletas, y fíjense que los lugares que los recepcionaban es China y algo en Japón y algunas islas también. Fíjense, el grosor de la línea está representada con las toneladas que se comercializan. Y, por ejemplo, un país como Canadá, que no exportaba, sino que importaba, en el 2020 dejó de importar, y el Reino Unido, que exportaba, dejó de exportar en el 2021. O sea que lentamente muchos países están entrando, o sea, no quedan tanto, fíjense ustedes que son pocos los países que están, la Comunidad Económica Europea lo tiene totalmente prohibido. El único que sigue haciéndolo fuera de regla es España. Bueno, en Estados Unidos ya hace muchísimas décadas y décadas que no se hace. Latinoamérica, a partir de la mayoría de los países latinoamericanos, excepto Perú, Costa Rica y algo de Ecuador, que lo hacen también por fuera porque no deberían hacerlo, exportan e importan, en el caso de Perú, que tienen, también comunidades muy importantes, orientales, y entonces tienen también esas costumbres de la sopa de tiburón, han dejado de hacer esta práctica del aleteo. Está prácticamente prohibido en todo el mundo, pero sin embargo se sigue haciendo. La pesca incidental o bycatch, que es lo que se produce tanto en la pesca recreativa con la pesca, y en la pesca artesanal o comercial, que es cuando uno tira la red para ir a pescar otra cosa, el variado costero, o a pescar merluza o lo que sea. En las redes también se enganchan, o sea, son arrastrados los tiburones, o quedan enganchados, como en este caso, en un trasmayo. Esto se llama pesca incidental o bycatch. Y obviamente, como tercera opción, tenemos la pesca recreativa o deportiva, como la quieran llamar, donde obviamente siempre se pescaban los tiburones, se sacaba la foto y después se sacaba la mandíbula para ponerla en el quincho o en la casa, y bueno, y de esa manera se mataban tiburones, ¿no es cierto? Ahora, otra de las cuestiones que tenemos, hoy en día muy a flor de piel, es el tema del deterioro del hábitat, ¿no es cierto? Ustedes ven acá, por ejemplo, en este caso tenemos el tema de la contaminación a través de plásticos y desechos. Acá está el tema de la contaminación de los desechos locales, industriales y todo lo que se tira al agua.
Y acá tenemos una contaminación de tipo, digamos, de un derrame de petróleo que es causado, digamos, por buques que transportan estos materiales y que afectan a todas las especies marinas. Y yo puse esta foto porque, bueno, obviamente todo este deterioro del hábitat hace que haya mortandades masivas de peces y quizá uno ante esta foto no se siente tan conmovido como ante las dos primeras que mostré, ¿no es cierto? Y obviamente el deterioro del hábitat ya se da por esto o porque a veces también el hábitat se irrumpe con, digamos, con construcciones, con deportes acuáticos muy cercanos a la costa que también alejan, digamos, obviamente yo no soy una conservacionista a ultranza, después lo vamos a hablar, pero va a haber que proteger determinadas zonas para que puedan realizar sus actividades mínimas estos organismos. Bueno, resumiendo, la pesca es la mayor de las amenazas para este recurso, porque ellos con su historia de vida particular podrían haber seguido indefinidamente si el hombre no hubiera introducido, digamos, la pesca en cualquiera de sus formas dentro de la naturaleza. O si lo hubiera hecho para la subsistencia en los ámbitos locales, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ahora, esto que quiero aclararles que puse, cómo se mide el estado de conservación de las especies, porque nosotros siempre hablamos de especies en peligro, especies en extinción, pero por ahí no sabemos, digamos, de qué se trata o cuáles son los criterios. Los criterios de la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, que es lo que seguimos la mayoría de las personas, de los investigadores que trabajamos en protección y en conservación, tiene estos criterios: la reducción del tamaño de la población de una especie, la distribución geográfica y el tamaño de la población estimada. Los parámetros poblacionales son, o sea, tenemos varias cosas para determinarlos, pero obviamente cuando uno sabe que se está reduciendo el tamaño de una población, esa población está más cercana a extinguirse. Si la distribución geográfica es mucho más pequeña, por ejemplo, si yo tengo una especie que solo se distribuye en el mar argentino, o sea que es una especie que es endémica del mar argentino, obviamente va a tener mucho más posibilidades de desaparecer que si tuviera una extensión más grande y tuviera más posibilidades de tener, digamos, más áreas de distribución, ¿sí? Bueno, acá tenemos cómo serían, digamos, los criterios o las clasificaciones de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza para los organismos. Nosotros primero sabemos que no todas las especies del mundo están evaluadas, ¿no es cierto? Hay especies que están evaluadas y hay especies que no están evaluadas. De las evaluadas, tenemos algunas que no tienen datos suficientes como para ponerlas en una determinada categoría. Esas son especies con datos insuficientes, ¿sí? Y con las que tienen datos adecuados comenzamos a hacer esa relación entre los parámetros que les comenté y tenemos categorías como de preocupación menor y casi amenazado. Después aparecen las categorías de vulnerable, en peligro y en peligro crítico, que estas son las categorías que tienen grados de amenaza. Y después ya tenemos el extinto en estado silvestre y el extinto total. El extinto en estado, o sea, es tanto el extinto en estado silvestre como el extinto, ya no tenemos posibilidad de trabajar en estas especies para su recuperación. Pero sí todavía tenemos chances de trabajar en este grupo de especies amenazadas, que son vulnerable, en peligro o en peligro crítico. Estos tres grupos de especies son los que se clasifican dentro de estas categorías, son los sobre los que hay que trabajar. Pero además quiero aclarar algo. Las especies que tienen datos insuficientes, en general, son porque son escasas en la naturaleza y no ha habido demasiados datos como para poder evaluarlas como tal. Entonces, por lo tanto, ¿qué sugiere la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza?
sugiere que todas las especies que tienen datos insuficientes sean tratadas como especies con una amenaza intermedia, como especies en peligro. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar sobre esas especies para ver si podemos hacer algo por ellas. Si nosotros vemos, les quería comentar un poco qué es lo que está pasando en el mar argentino. Nosotros tenemos 55 especies de tiburones, 50 de rayas y 2 de los céfalos. El 85%, casi el 86% de las especies del mar argentino han sido evaluadas por la Unión Internacional de Conservación para la Naturaleza, y hace un par de años un grupo de investigadores especialistas en condrictios hemos hecho una evaluación siguiendo los criterios de la UNECIN, y llegamos a la conclusión que nosotros en la Argentina tenemos solo un 13,5% de especies que tienen preocupación menor. El resto de las especies, 28,1%, son vulnerables. El 16,8% está casi amenazada. El 6,7% está en peligro crítico o en peligro. Y 34,9%, o sea, un porcentaje altísimo, tiene datos insuficientes. Por lo tanto, tenemos un 86,5% de especies que tienen algún grado de amenaza. Entonces, fíjense ustedes que tenemos casi cerca del 90% de nuestra fauna de condrictios con amenazas. Entonces, ¿qué decidimos hacer hace ya más de una década? Desde en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata y la sección Ictiología, comenzamos a trabajar, se viene trabajando hace muchísimos años en condrictios en este grupo, pero poner una mirada muy especial hacia la conservación. En este camino nos vienen acompañando desde hace algunos años la Fundación Mundo Marino, WSS y obviamente la Universidad de La Plata con otras facultades que ahora vamos a ver, les voy a ir contando. ¿Cuáles fueron nuestras especies de estudio, nuestras especies objetivo? Estamos analizando 11 especies de tiburones. Quiero aclararle que estas 11 especies de tiburones son las 11 especies de tiburones costeros que son las que están, digamos, más amenazadas. ¿Por qué les quiero aclarar esto? Porque nosotros tenemos 55 especies de tiburones, pero hay muchas de ellas que han sido citadas escasamente para la Argentina. Por ejemplo, el tiburón blanco, que ha sido citado una vez para la Argentina, digamos, el tiburón antropófago o el tiburón peregrino. Entonces se aumenta el número de especies, pero las especies, digamos, más emblemáticas de la Argentina son 11 y las estamos analizando desde algún punto de vista. 5 especies de rayas y de los holocéfalos una, porque la otra especie vive a mucha profundidad. Bueno, yo quería comentarles que enfocar un estudio o análisis de conservación lleva muchas aristas. Ahora vamos a ir viendo cuáles son. Les quería presentar más o menos a cuáles son los, porque justo antes de la charla una de los chicos organizadores me comentaron sobre qué especie estábamos tratando. Bueno, acá se las voy a mostrar algunas. Fíjense, estas están en peligro crítico. El escanandrú prácticamente no tenemos. En 10 años logramos marcar 11 ejemplares nada más. Bueno, entonces tenemos en peligro crítico el escanandrú, también al cazón, que es una especie también de distribución bastante acotada. Ahora vamos a hablar de todo esto. El pez guitarra, que también es muy poco frecuente. Los peces ángeles, que están en peligro o en peligro crítico. Hay 3 especies de peces ángeles para el mar argentino. El gatuso, que está en peligro, pero además tiene un peligro extra porque se comercializa, así que hay que mirarlo con lupa a esta especie. Después tenemos el bacota, también en peligro, que es una especie muy hermosa de tiburón. En peligro y vulnerable, los 3 martillos que tenemos citados para la Argentina, los 3 pez martillos.
El gato pardo también lo tenemos, digamos, estamos estudiándolo, que es una especie que tiene datos insuficientes, o sea que lo tenemos que, digamos, considerar como una especie vulnerable. Bueno, como yo les decía, los proyectos que se dirigen a conservación tienen que ser abordados desde varios puntos de vista. Nosotros no podemos restringirnos simplemente a hacer investigaciones en nuestro laboratorio y nada más. Con eso podemos hacer parte importante, podemos pasar datos, podemos crear herramientas para eso, pero tenemos que, van a ver ustedes cómo fuimos abordando diferentes digamos, miradas para la protección de este recurso. Desde un punto vimos el tema de la pesca recreativa, artesanal, o sea, la pesca, no podemos, algo que les quiero comentar, no podemos tener mucha influencia sobre la pesca comercial porque obviamente no se puede trabajar en forma primaria sobre ella. Después sí podemos trabajar cuando podamos tener datos suficientes y generar o buscar digamos, en los entes que corresponde, buscar que se generen leyes como para proteger el recurso. Pero nosotros abordamos trabajos con la pesca artesanal, la pesca recreativa o deportiva, análisis de aspectos reproductivos, análisis de comportamiento, análisis de distribución, genética de poblaciones, modelado de nicho ecológico, educación formal e informal y proyectos de ciencia ciudadana. Voy a comenzar por la pesca artesanal. La pesca artesanal digamos, es prácticamente una economía de subsistencia que se hacen en pequeños puertos a lo largo de la costa argentina. Las pesquerías artesanales tienen diferentes clasificaciones porque va de acuerdo también al grado de embarcaciones que tengan, pero en general son de este tipo, pueden ser de madera o de fibra, y los pescadores lo hacen como, digamos, una economía de subsistencia, como les dije. Entonces empezamos a trabajar con ellos a través de entrevistas, encuestas, concientización acerca de la protección del recurso, o sea, les hablamos, les contamos, porque nadie puede proteger ni querer ni amar algo que no conoce o que no sabe. Entonces, lo primero es la concientización de qué es lo que está pasando. Y por último, algo muy importante es dar herramientas para la conservación y la optimización del recurso. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a pedirle a estas personas que están, digamos, que pescan para darle de comer a su familia, que dejen de pescar tiburones, porque los tiburones se están extinguiendo. Eso sería muy torpe de nuestra parte. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos algunas, digamos, propuestas que son propuestas de conservación estrictas y además concretas. Fíjense, bueno, acá les quiero mostrar, perdón, antes de esto, les quería mostrar que eso nos sirvió a nosotros, digamos, toda la concientización, las preguntas, las encuestas y demás, para caracterizar distintas pesquerías del mar argentino, distintas pesquerías artesanales. O sea, pudimos ver el tipo de flota que tienen, o sea, sobre qué tiburones predan, qué capacidad tienen de pesquería, también el estado socioeconómico de esa gente, porque obviamente nosotros tenemos que trabajar también sobre eso, ¿sí? Es muy importante. ¿Qué hicimos? Llevamos algunas medidas concretas, como les contaba. Les quiero contar esto porque es muy interesante. Esto lo llevamos a cabo junto con la Fundación Mundo Marino. Le llevamos un manual del proceso de manufacturación de ensilado de pescado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por una cuestión cultural hay muchos pescadores artesanales que pescan con anchoita. Entonces ellos tienen que comprar su carnada para pescar. Un cajón de anchoita en este momento debe estar, miren, antes de la pandemia estaba más o menos 6.000, 7.000 pesos. En este momento debe estar 12.000, 13.000 pesos. Imagínense ustedes tener que salir a pescar gente que además no tiene tantos recursos, ¿sí? Como para eso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le llevamos este manual de ensilado. ¿Con qué se hace el ensilado? Se hace con todo lo que queda del fileteo del pescado,
con material fresco y con agregados de gelatinas y otras sustancias que son de muy escaso valor. Tiene requiere poco, intervención del hombre para manufacturarlo, y después es muy fácil mantenerlo. No necesita heladera, nada, simplemente en un lugar oscuro y más o menos fresco puede estar. Fíjense ustedes, salen a pescar con esto, entonces no tienen que comprar carnada. Estamos facilitando una cuestión económica, no gastan tanto, y no gastan prácticamente nada porque es de lo que ellos tiraban, y pueden tener más entrada de esa manera. Y otra cosa que le llevamos fue llevar a un emprendedor privado, que es Claudio Silva, que nos acompañó, y les enseñó el proceso de ahumar el pescado. ¿Qué pasa? Esta gente durante el verano, estas comunidades sobre la costa, el verano se llena de turistas, entonces el pescado lo pueden vender. En el invierno, si no van a un punto más, a una ciudad más importante, como acá pasan los del sur de la provincia de Buenos Aires, que dirigen prácticamente todo lo que pescan o parte de lo que pescan lo llevan a Bahía Blanca, por ejemplo, o los más al norte los van distribuyendo en las distintas localidades. En general, ese pescado lo tenían que tirar porque no lo podían vender. Entonces, al no venderlo, tirarlo también es un desperdicio de un recurso. Entonces, ¿qué le llevamos? Esto es bastante fácil, le enseñamos a hacer los hornos, incluso los primeros eran bastante precarios, y les enseñamos a hacer el proceso del ahumado. De esta manera ellos pueden mantener desde cuando pescan en el invierno hasta el verano el pescado ahumado, y lo pueden vender a los turistas. Y también hemos logrado que, trabajando junto con INTA, que se hacen ferias importantes y también se hacen bolsones con los productores de INTA, poner en esos bolsones que se venden, que nuestros pescadores artesanales, los que trabajan, ayudando con nuestro grupo de trabajo, puedan también poner sus productos dentro de esas bolsas. Eso fue también llevarle una herramienta de conservación bien concreta. Tenemos un proyecto, que es un proyecto de educación ciudadana que venimos desarrollando hace más de 10 años, que está dirigido a pescadores deportivos o recreativos, o sea, nuestros tiburonólogos de la costa del mar argentino, que se llama Conservar Tiburones de Argentina, que tiene un Facebook, después se los voy a poner en la última diapositiva, también lo agregué, por si quieren verlo. ¿Qué fue lo que creamos? Creamos una red de pescadores deportivos y recreativos involucrados en un proyecto de mercado. O sea, ¿qué pasó? Los fuimos concientizando a través de campañas de difusión, se hicieron eventos, charlas, entrevistas en distintos medios de comunicación, se fue por toda la costa del mar argentino, se hicieron charlas en escuelas, en clubes de pesca, en clubes sociales de los pueblos, en todos lados concientizando del estado de los tiburones y digamos que se iba a alargar este proyecto para conservar los tiburones. Hicimos talleres en los que se adiestró a los pescadores de tiburones que se dedican a pescar tiburones en el marcado, el procedimiento y en la toma de los datos, porque ellos los tienen que medir, tienen que hacer una serie de cuestiones, ¿no es cierto? Y acá ven ustedes una marca, estas marcas se llaman espagueti, y se pone con este punzón sobre la aleta, o sea, él no tiene ningún tipo, en el nacimiento de la aleta, o sea que no tiene ningún tipo de daño para el tiburón, ¿sí? Entonces se los entrena y ellos se convierten y los empoderamos realmente como verdaderos investigadores que están en la naturaleza marcando. Estos tiburones después son devueltos al agua con la marca, más o menos ya tenemos que este proceso dura 3 minutos, los tiburones pueden estar
mínimo 5 minutos fuera del agua, que no tienen problema de volver a nadar muy bien. También se toma la longitud y algunos otros datos que nosotros le damos en las planillas. Después, al que interese, les cuento. De esta manera, nosotros empoderamos, como les digo, a nuestros pescadores, y ellos nos devuelven todos esos datos por un sistema que tenemos muy aceitado, y nosotros sabemos qué es lo que se marcó. De hecho, nosotros establecimos 15 nodos de marcado, y 4 de ellos también los pudimos hacer en áreas marinas protegidas de la Argentina. Una de las cosas que logramos fue que se saque la pesca con sacrificio en los tiburones, en uno de los campeonatos de pesca de tiburón. O sea, simplemente se pesan y la pieza más grande recibe el premio. Está prohibida la pesca con sacrificio. Acá les quiero presentar, estos son algunos de nuestros colaboradores, de nuestros pescadores que pescan desde costa. Muchos pescan embarcados, en excursiones de pesca, y otros tenemos un grupo que estos son los más atrevidos, que son los que pescan en kayak. Suben los tiburones al kayak, y fíjense que acá está marcado, fíjense que todos los tiburones tienen su marca puesta antes de largarlo, y lo que nuestros tiburones dejan es sacarse una foto y liberarlos al agua. De hecho, les quiero comentar que como resultado de este mercado, nosotros en el año 2018 se marcó un tiburón bacota en la zona de la Restinga. Esta es la distribución que tiene, la distribución regional del bacota en el Atlántico Sudoccidental, ¿sí? Lo marcamos en la zona de la Restinga de Mar del Plata. Lo marcó un tiburonero, ¿no? Uno de nuestros pescadores. Y apareció 390 días después en Santo Espíritu. Fíjense ustedes que la aparición de este tiburón aquí hizo que se aumentaran muchísimos kilómetros la distancia en la que se tenía como límite norte de la distribución. O sea, ampliamos la distribución, estuvo 390 días en libertad con la marca, recorrió al menos 2.550 kilómetros, si lo tomamos como una línea más o menos recta a la costa, y se erigió esta migración. Fue la primera migración para el Atlántico Sur, y se erigió como la migración más larga del mundo, porque hay una población en Sudáfrica que tenía una migración, pero de 2 especies juntas, que no sabemos a cuál pertenecía, y llegaba a 2.300 kilómetros. Nosotros la llevamos a 2.550. Como les mostraba, gracias a estos, a estos colaboradores, que son casi nuestros compañeros científicos que nos pasan los datos, ¿sí? Nosotros lo que queremos establecer es este cambio de paradigma. Pasar de esta ganchera donde se colgaban los tiburones, se pesaban, se sacaban la foto, lo que sea, y después le sacaban la cabeza, a una diversión entre amigos y trabajar para conservar el grupo, porque todos están sumamente concientizados. Nosotros le pasamos datos constantemente de qué es lo que está pasando, de datos a nivel mundial. Entonces ellos están convencidos del proyecto donde están participando. Después me prestan las preguntas que quieran, pero tengo miedo que se haga demasiado largo. También trabajamos en el análisis de distribución. Por ejemplo, nosotros hemos descrito para la Argentina por primera vez al tiburón zorro ojón, el de ojos grandes. También ampliamos la distribución de una especie que está críticamente amenazada en el Atlántico, que es Mustelus fasciatus, que es una especie endémica del mar argentino. También estudiamos el comportamiento de natación de una especie que es el cazón, que es muy importante, es una especie migratoria, y lo estudiamos con, con telemetría satelital,
Así que bueno, este fue un estudio también muy lindo que logramos hacer. Trabajamos también sobre la extinción en el límite sur de su distribución, que sería la Argentina y Uruguay del pez sierra. También lo que nosotros hacemos, estos son datos que provienen también del proyecto de marcado, es establecer estas zonas que es el modelado del nicho ecológico. Estas zonas que ustedes ven marcadas acá son donde encontramos bacotines, está hecho para bacota esto, son donde encontramos bacotines neonatos o juveniles. Entonces, ¿qué es lo que nos está marcando acá? Es que estas zonas son de gran vulnerabilidad. Entonces va a haber que, digamos, sugerir determinadas medidas para en estos sitios, porque justamente hay muchos neonatos y es un sitio de parición y de cría. Juntamente con Mundo Marino y con Juan Pablo Loureiro, que ustedes lo van a ver en una de las charlas próximas, estamos también recolectando esperma de varias especies de tiburones y de rayas de la costa bonaerense, y estamos determinando el estado, digamos, gestacional de hembras y de machos, también a través de ultrasonido, o sea, de ecografías. Estamos viendo el estado de madurez y el tema de las crías y demás para no tener que sacrificar a los animales. Bueno, acá está justamente, se realizaron estudios de ultrasonido, acá tenemos una ecografía, acá tenemos justamente uno de los huevos retenidos en el útero de la hembra, y acá lo vemos a Juan Pablo justamente haciendo la ecografía. También estamos trabajando en genética de poblaciones para determinar el nivel de variación y diferenciación genética entre las poblaciones que tenemos. Por ejemplo, en el Atlántico Sur lo estamos haciendo en este momento para cazón y lo estamos comenzando para otras 3 especies, justamente para definir cuántas poblaciones tenemos y qué diferenciación génica puede haber entre ellas. Esto también nos sirve para saber el grado de conexión entre las poblaciones, si es que llega a haber más de una, y si hay una, cómo está interconectada. Obviamente, dentro de esto también, durante el año 2020, que a pesar de la pandemia, con WSS, hicimos una convocatoria a expertos de los 3 países, de Brasil, Uruguay y Argentina. Hicimos una planificación para la estrategia de conservación de Carcarias taurus, que es el escalandrum, como les contaba, que es una especie que está en peligro crítico de extinción. Y también hicimos abordajes de la educación formal, junto con la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata. Se creó una experiencia basada en posicionamiento, generada, digamos, en una aplicación que es Aprendo Explorando. Los profesores tienen que dar determinados contenidos, y después se ubican los materiales con los que se dio clase sobre diferentes sitios, se les carga en cada uno de los dispositivos un programita, y se le comienza a hacer preguntas y los alumnos van contestando a través de las fotos y seleccionando el material. Y esto ha sido muy bien aceptado, se ha practicado en varias escuelas. Tenemos proyectos de educación informal, como por ejemplo son proyectos de cartelería, y el más importante se llevó a cabo en la Reserva Provincial de Usos Múltiples de Bahía San Blas. Esto lo hicimos junto con WSS y Fundación Mundo Marino, ya que es el lugar donde desde la primavera hasta el verano se reúnen todas las especies de tiburones más comunes de la costa de la Argentina: el escalandrún, el cazón, el gato pardo, el bacota, el espinillo, el martillo, el gatuso,
lo que sería el Mustelus y los peces ángeles. Fíjese usted que todas esas especies están todas amenazadas. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos a lo que es el paseo costero de San Blas, que es este sitio que ustedes ven acá, 3 carteles que son interactivos, son ruletas que giran y que tienen información sobre el lugar en sí, la importancia que tiene como lugar de concentración de tiburones y obviamente de concentración de pescadores de tiburones en ese periodo del año, ¿sí? Le pusimos a cada uno el grado de amenaza con el que se encuentra y pusimos algunos datos del sitio. Y las 2 especies que están más amenazadas del grupo, le dedicamos una rueda a cada una para el escalandrún, otra para el cazón, con, el emblema de amenaza. Fíjense, el día de la inauguración, el pueblo estaba muy contento con la inauguración y la colocación de estos carteles, y lo más lindo que pudimos rescatar de ese día fue esta foto, que es donde uno tiene que poner la mirada, ¿no es cierto?, en educar a los jóvenes, a los niños, para que tomen idea de cuál es la importancia de conservar los tiburones y de conservar el equilibrio en el mar. Así que allí están puestas todas nuestras fuerzas. Bueno, les doy las muchas gracias por toda esta charla. Acá les dejo el Facebook de Conservar Tiburones y mi mail personal por cualquier consulta. Bueno, ahora estoy a disposición de ustedes para lo que quieran. Muy linda la charla, la verdad. Preguntas. Todo bastante interesante. Bueno, me alegro. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Así me conocen. Ahí si quiere poner detener la presentación. Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Estamos. Bueno, genial. Bueno, acá estamos. Vamos a ver si preguntan. Acá hay una pregunta. Dice, cuando realizan estudios con ejemplares, como por ejemplo los estudios de ultrasonido, ¿cómo hacen para adquirir dichos ejemplares? ¿Cómo? Bueno, yo no puse acá un videíto, pero bueno, por ahí le podemos decir a Juan Pablo que lo preste y lo pueden poner pegadito a YouTube, en la presentación que van a dejar en YouTube. Bueno, los ejemplares son sacados del agua, obviamente. En el caso de que el que estaban viendo, ese es uno de los que está en el mundo marino, que es una hembra, y que, bueno, se sacó unos minutos del agua, porque incluso ellos, por un programa que están haciendo, pueden salir unos minutos del agua que no tienen ningún problema los tiburones. Y lo mismo se hizo cuando se fue a San Blas, pero ahí ya con las embarcaciones, el tiburón es subido al agua, en este caso Juan Pablo, que era el que estaba haciendo las ecografías, es ayudado por otros colaboradores, otros investigadores, se lo pone boca arriba y bueno, se comienza a hacer la ecografía, ¿sí? Una de las cuestiones es que poniéndolo boca arriba también el tiburón se tranquiliza muchísimo, y otra manera también para manejarlo muy bien es ponerle una toalla mojada sobre la cabeza. Eso lo tranquiliza bastante. Los tranquiliza y se pueden manipular muy bien y sin hacerle ningún tipo de daño. Fíjense que a las pruebas me remito, puedo estar 390 días nadando y hizo 2.500 kilómetros de migración. Así que sale en un estado muy saludable. Buenísimo. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo hacían estos años el rastreo de tiburones para saber sus rutas marítimas y respecto a Argentina? Bueno, nosotros, el tema es que puede haber
varios, digamos, abordar las rutas migratorias, se abordan desde varios mecanismos o varias estrategias. Las estrategias más caras que nosotros no tenemos disposición de ellas son un seguimiento satelital y demás, ¿no es cierto? El tema también es que depende del tiburón, porque, por ejemplo, nosotros, para que, digamos, haya un seguimiento satelital, el tiburón tiene que estar arriba, para que en algún momento se pueda triangular y pueda recibir señal. Hay muchos tiburones que no salen nunca, esa aleta nunca sale a la superficie, entonces es mucho más complicado, ¿sí? Por ejemplo, es lo que nos estábamos planteando ahora con el tema del escanandrum, porque otra que es a través de boya. Nosotros en este momento estamos haciendo un proyecto con, digamos, ellos tienen, o sea, por un sistema de boyas, se le colocan chips a los tiburones y de esa manera, cuando pasan por las boyas, son digamos, tomados, captados. Pero el tema es que uno no puede bollar por ejemplo, qué sé yo, de acá a Brasil, es imposible. No hay presupuesto ni siquiera en los países desarrollados que resista eso. Entonces siempre se estudian indirectamente. Un método que es, digamos, muy básico es el que estamos usando nosotros, que es el del marcado, y es el que se está usando porque, por ejemplo, en Sudáfrica, como les decía, también era por un proyecto de marcado y recaptura, ¿no? Que vieron esto. Pero uno de los, digamos, de las cuestiones más modernas que se están haciendo son los estudios genéticos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo, digamos, si tenemos una o varias poblaciones. Entonces, si tenemos varias poblaciones, también podemos ver qué flujo génico tienen, cuántas hay de uno u otro lado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora estamos descartando el tema que es un tema de tesis de uno digamos, de los integrantes del grupo, cuántas poblaciones hay en el Atlántico Occidental de cazón. Bueno, estamos viendo, no sabemos. Sabemos que tienen migraciones, pero probablemente sea una misma población que está migrando a lo largo de toda digamos, la plataforma desde el sur de Brasil hasta el sur de Argentina, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta, dice, la pesca de aleta de tiburón, ¿el descarte de los cuerpos de tiburones en el mar genera también contaminación? No, en general no es que genere contaminación porque obviamente van a ser comidos por otras especies rápidamente, ¿no es cierto? Pero el tema es que el descarte del tiburón, así como se hace, porque ustedes piensen que esto es el descarte, nosotros estamos hablando porque es el tema del aleteo, pero descarte hay en todas las pesquerías, por ejemplo, las pesquerías dirigidas, todo lo que sale que no corresponde a eso es el bycatch o el descarte. O sea, se descarta lo que no va, supongamos, el que va a merluza no pesca otras cosas, cuando sale otras cosas las tiran. Buenísimo. Pero son consumidos en el mar, ¿no es cierto? Claro. Sí. Otra dice, ¿y se ha logrado conseguir alguna ley o sanción para la pesca ilegal, sobre todo con esos barcos chinos ilegales en los límites de nuestro mar argentino? ¿Y cómo se han visto afectados los tiburones? Sí, claro, bueno, nosotros no podemos, digamos, todavía, o sea, nosotros nunca vamos a poder, digamos, promulgar leyes. De eso se tienen que encargar los organismos que se encargan de eso. Lo único que nosotros sí podemos es darles información para que así se hagan. Digamos, nosotros hasta ahora no hemos podido, prácticamente el único recurso que se maneja muy bien en la Argentina es el tema de la merluza, la pesquería de merluza, y eso se hizo porque durante la década de los 90 casi colapsó prácticamente, o sea, se
se explotó a mansalva la merluza y hubo un problema de sobrepesca. Entonces ahí sí se tomaron medidas y se hicieron, digamos, lugares donde se puede pescar, donde no. Los buques que iban a pescar tienen seguimiento satelital, toda una serie de cuestiones de sanción al que no cumple las leyes, ¿no es cierto? O sea, porque hay leyes, pero también tiene que haber poder de policía para hacerlos cumplir. Con los tiburones eso no pasa a nivel comercial. Nosotros lo único que sí tenemos de bueno es que se prohibió el aleteo en la Argentina hace muchísimos años, y eso, bueno, eso está bien, pero bueno, el resto de las cosas no podemos influir, ¿no es cierto? Pero sí estamos haciendo, digamos, tratando de poner algunos límites en la pesca artesanal y en la pesca deportiva, ¿no? Límites o dando sugerencias. Por ejemplo, el hecho de haber sacado de un concurso que es exclusivamente de tiburón, que no se produzca sacrificio, eso ya es importante y estás concientizando a un montón de gente. Por ejemplo, yo les quiero contar algo. Nosotros tenemos muchos pescadores que nos siguen, obviamente ellos difunden mucho lo que nosotros hacemos, y por ejemplo nosotros también nos encontramos por allí buscando o viendo con otros pescadores. Yo la vez pasada encontré un pescador que estaba con un tiburón. Entonces traté de comunicarme con él y me decía, pero yo no lo pesqué, lo encontré muerto, porque claro, ya saben que está mal pescar tiburones. O sea, hay una conciencia en los pescadores deportivos que los tiburones no se matan. Se pueden pescar, te sacás la foto y lo volvés al agua. Esa es la premisa que nosotros queremos ahora, que se tenga como primer, digamos, es el ABC de un pescador que pesque un tiburón o una raya. Nos va a costar, pero hemos logrado un lindo grupo de gente que nos sigue y que sigue adelante con nuestro proyecto. Bueno, me alegro, Mirta. Y otra pregunta, dice, ¿es posible la inseminación artificial para la conservación de las especies? Bueno, mira, no hay, o sea, vamos a hablar de Sudamérica también, ¿no es cierto? No tenemos, digamos, no hay mucha experiencia en cría ex situ de tiburones. De hecho, en la Argentina, creo que el único lugar que ha podido mantener los tiburones en estado óptimo y que están perfectos y no se mueren, porque me consta, es Mundo Marino, ¿sí? Los veo siempre, hace años que los veo y re bien. Sí, obviamente se va a poder hacer, de eso no va a haber problema. Incluso con escalandrón sería una manera interesante de poder ver si se puede hacer cría ex situ y volver a poner en la naturaleza, ¿no? Porque es una especie que está, digamos, muy, muy, muy sobre las cuerdas. Buenísimo. Y no hay más preguntas. Bueno. Así que yo tengo una. El tema de la caravana, con el que lo marcan. ¿Cómo? Sí. Con lo que marcan los tiburones, ¿eso en algún momento se les sale o...? No. Lo tienen, se pone o se inserta entre los radios de la aleta. Entonces queda como enganchado y lo tiene para siempre. Para siempre, hasta que alguno se decida matarlo, ¿no? Pero no, quedan para siempre. Sí. Y no no afectan ni la flotabilidad, ni la natación, son muy, porque incluso cuando se trabaja con algunos marcadores satelitales o demás, hay algunos que son bastante grandes para el tamaño de tiburón que uno por ahí tiene que manejar, porque están hechos para grandes tiburones. Eso nos pasó con el cazón. Y nos daba cierta cosa que nos pudiera molestar para algo, pero en este caso, como nosotros usamos los espagueti, no tienen ningún tipo de problema, no los dañan en la natación, ni en el movimiento,
ni les causa ningún tipo de lastimadura, nada, porque como se pone en la aleta no hay problema. Buenísimo. Y bueno, no preguntar más nada, pero sí que estuvo muy interesante la charla, informativa y les gustó. Y a mí también. Bueno, muchísimas gracias a ambos. A ambos porque son los que veo. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Tienen a disposición mi mail digamos, en la presentación, y cualquier duda me escriben o me llaman. Y bueno, y muchísimas gracias nuevamente a Francisco y a Tamara por la invitación, y al grupo Tanmandú, a todos en realidad. Gracias, Mirta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y quedo a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias también a todos los que se conectaron. Nos estamos viendo entonces.